base y es un gusto porque se cumple todo muy bien. Así que nada, bueno, daros la bienvenida una vez más a muchos nombres y caras conocidas, otros muchos nuevos, como siempre. Así que, bueno, pues recordaros, somos parte del equipo de Savia, Fundación Endesa, yo soy Gloria, y por parte de Fundación Más Humano tenemos a Beatriz y a Desiree. Ya sabéis que esto es un proyecto de dos fundaciones que nace con el ánimo de dar toda la visibilidad, el acompañamiento y toda esa reinvención para todos los profesionales que están en un momento de cambio profesional. Así que yo creo que el contenido del webinar de hoy va a ser especialmente oportuno para la etapa en la que muchos estáis viviendo en este momento. Pero bueno, aprovechamos esto para contaros también las últimas noticias del momento de Savia, por si hay alguien más que quiere. Por ejemplo, Savia Twins, que es el proyecto de acompañamiento en el que un twin que está en empleo en activo con un sabio que está en búsqueda de un cambio, se unen para hacer durante un proceso de mentoría todas las herramientas y el acompañamiento para ese ansiado cambio profesional que el sabio se enfrenta. La verdad es que es la segunda edición que hacemos. La primera tuvimos la oportunidad de tener 30 match, 30 twins, y fue impresionante el éxito. Ya no sé si será casualidad o no, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchos han encontrado su meta profesional y sus cambios, con lo cual, bueno, empezamos esta edición, que estamos justo en el momento de los match, con la misma ilusión y las mismas ganas. Creo que tenemos algo más de 40 y ahí estamos. Luego tenemos un Savia Alumni ahora en abril, creo que es el 27 de abril, no, el 29, perdón, el 29 de abril tenemos un alumni, que son esas sesiones que hacemos de grupos pequeños, lideradas, con dinámicas, para tratar de encontrar todo el trueque de actividad que podemos entre las experiencias de los sabios, porque ya sabéis que si algo tiene de valor Savia son sus propios sabios, con lo cual esa puesta en común tiene muchísimos frutos y un network realmente interesante. Así que el siguiente será el 29 de abril. Y luego la siguiente formación es una sesión que tiene una formación que tiene 4 sesiones y empieza en el 28 de abril. Es con una lanzadera de emprendedores especializada en emprendedores por encima de 40 años. Ellos creen que la edad para emprender más adecuada es la que la experiencia y la sabiduría y la resiliencia te propone. Y con lo cual, con Tequity, de la mano de Tequity, que ya lo hemos hecho de manera presencial varias veces, realmente salen muchos proyectos emprendedores que estamos realmente orgullosos. Así que, bueno, yo creo que eso puede ser una etapa también para quien tenga inquietud, aunque no tengas una idea para emprender, con que tengas inquietud, os animamos a que participéis, porque ahí van otros con otras ideas y se pueden ocurrir ese trueque. Pero bueno, entramos en Visualiza y construye tu futuro profesional, nuestra sesión de hoy, a quien damos las gracias de manera muy especial a nuestros ponentes, Esther Ramos y José Antonio Gutiérrez. Nos van a ayudar a sacar nuestros mejores recursos, nuestras mejores habilidades para este momento tan especial de cambio profesional. Esther es socia directora de Alquimia, que es una empresa de consultoría, resultoría, eso nos lo tienes que contar, Esther, pero claramente con muchísima experiencia en formación, mentoring, desarrollo de profesionales. Ella es coach ejecutivo y ha sido formadora en varias universidades. Así que, Esther, muchas gracias, porque tu especialización seguro que hoy nos va a venir muy, muy bien a todos. Y José Antonio es socio director de Il for Business, que es un entrenador de carreras profesionales, trabaja todo tipo de soft skills, de Big Data también, y como él nos dice, él se dedica de verdad a acelerar personas, equipos y organizaciones. Tiene una metodología muy innovadora que nos va a contar hoy y es también coach ejecutivo. Con lo cual, bueno, daros las gracias a los dos. Trabajan y colaboran con Savia desde hace un tiempo. De hecho, han sacado unas becas que ahora nos vais a contar, que están acompañando a algunos sabios en un proceso de análisis, y creo que con un éxito increíble, que algunos incluso recién empezados ya encontrado un trabajo. Así que yo creo que sois más que coach, sois magos también. Así que vamos a disfrutar vuestra magia y gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Un placer. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a la Fundación Endesa y muchísimas gracias también a Más Humano, a Beatriz, a Desiree y a todos aquellos que os habéis conectado hoy para compartir esta charla con nosotros. Más o menos estaremos unos 45 o 50 minutos hablando
y luego al final nuestra intención al final es contestar aquellas preguntas que podáis poner en el chat, lo que queráis, y que muy amablemente Desiree lo va a recoger. Bueno, el trabajo que decías que estamos haciendo con los sabios, pues la verdad que está siendo una experiencia muy interesante, porque te confieso que no hay muchos lugares donde uno pueda desarrollar recursos. Uno no va a la universidad y hay un sitio donde pueda desarrollar habilidades socioemocionales o recursos psicológicos. Y en este caso, pues Esther y yo nos dedicamos a eso y estamos encantados de poder colaborar con este grupo de población del que además nos sentimos partícipes, porque nosotros tenemos 55 años, o sea, que formamos parte de este grupo y la verdad que nos sentimos especialmente bien. Y bueno, vamos a empezar con la presentación, si os parece bien. Y vamos a... Yo quiero empezar comentando un poco, tenemos una parte de PowerPoint, y siempre aparece el PowerPoint por algún sitio, pero vamos a alternar PowerPoint bueno, con lo que es una presentación en vivo y simplemente con nosotros, digamos, ¿no? Visualiza y construye tu futuro profesional. Bueno, el lenguaje no es inocente y lo vamos a comprobar a lo largo de esta charla. Y hemos elegido Visualiza y construye tu futuro profesional porque a través de estas dos palabras, de alguna manera, vamos a intentar transmitir lo que es nuestra propia visión y experiencia de cómo se puede construir el futuro, al menos en esta década, la carrera profesional en esta década en la que estamos, ¿no? Visualiza es una palabra que nos lleva a objetivo, a propósito, a acción, a movernos, ¿no? Y es extremadamente importante. Nosotros somos la única especie que está presente en la Tierra que es capaz de moverse a lo largo del tiempo, que trabajamos el pasado, el presente y el futuro. Y aunque vivimos una época y además de un tiempo a esta parte, vivir el presente se ha decidido o se decide o se ha investigado que es una buena manera en la de estar, no nos podemos olvidar que estos recursos de trabajar en pasado y en trabajar en futuro son tremendamente importantes para nosotros como ser humano, porque muchos recursos que nosotros desarrollamos, de recursos personales, se construyen a lo largo de nuestra vida y podemos utilizarlos echando mano de experiencias pasadas, y pensar en el futuro, visualizar el futuro nos lleva a la acción. Y eso es extremadamente importante. Y en cuanto al construir, porque definitivamente pensamos también que, y así lo entendemos en nuestra manera de trabajar, que construirnos, igual que construimos una identidad personal a lo largo de nuestra vida, nos va a tocar y nos toca construir una identidad profesional a lo largo de nuestra vida. Y para eso, obviamente, necesitamos una serie de recursos personales que nos ayuden. El ser humano es un ser social. Parece algo obvio, pero es conveniente no olvidar este punto de que el ser humano es un ser social. Y nosotros nos socializamos a lo largo de nuestra vida, pues en todos los grupos humanos en los que estamos, los grupos y también en las instituciones sociales. Hay muchas, pero yo siempre me gusta hacer hincapié en tres en concreto. La familia en la que nacemos y somos educados, el colegio, la escuela, la universidad, un momento muy importante en la vida de una persona, los amigos que allí hace, y en las organizaciones en las que estamos. Probablemente en estas tres, porque quizá también probablemente coinciden con periodos de desarrollo muy importantes de la propia persona, son los momentos en los que desarrollamos la mayor capacidad y los mayores recursos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. En la universidad, en la escuela o en la propia familia, y me vienen a la mente ejemplos, el hecho de la primera vez que levantamos la mano en el colegio y nos atrevimos a hacer una pregunta en alto, estábamos construyendo un recurso para el futuro. La primera vez que alguien le dijo a alguien, ¿te apetece venir conmigo a cenar? Y superamos la timidez, estábamos construyendo un recurso. La primera vez que nos dijeron sí o no, estábamos construyendo un recurso. Y de la manera en la que afrontamos ese sí y ese no, nos estábamos construyendo para el futuro. Y también en las organizaciones, que es un sitio, el trabajo no solamente tiene un fin económico, que lo tiene y es importante, hay una parte de desarrollo en la persona.
Marx, que no es un autor que conviene mucho quizá nombrar en este momento económico de la historia, decía que el ser humano es un ser hacedor, y es absolutamente cierto. Nosotros necesitamos, todo ser humano necesita encontrar su sitio en el mundo y también dentro de las organizaciones. A veces puede suceder, y sucede, que uno puede ser expulsado o autoexpulsado de uno de esos grandes centros socializadores, como puede ser el trabajo. Y de repente nos podemos sentir solos o delante de una situación tremendamente difícil de superar, ¿no? A pesar de hace menos de 10 días publicaba uno de esos artículos que de vez en cuando publico en LinkedIn y que aparece en el blog de la empresa para la que trabajo, en el que decía que personalmente, y es una opinión personal, el gran problema de los seniors, si hay algún problema, es que hay una transferencia de costes desde empresas que no aportan mucho valor añadido o que viven al límite del valor añadido, de ahí al Estado. Es decir, nosotros como personas de 50 o 55 años y más, o que podamos tener algún problema para mantener nuestra empleabilidad o para continuar dentro del mercado laboral, tenemos el mismo problema que el empleo juvenil en España, que como sabéis, tenemos una tasa de actividad pues, de las más bajas de la OCDE. Así que yo creo que el problema es claramente estructural, es una opinión personal, y es porque en aquellas empresas de valor añadido, en aquellas empresas que aportan un valor real, esta escabechina, si me permitís la expresión, de pérdida de valor, de conocimiento, de pérdida de experiencia, no se produce. Defiendo que en muchas organizaciones, y como os decía, lamentablemente no aportan, no tienen un valor añadido en exceso, mantener talento senior es un lujo que no se pueden permitir. Por eso creo que es muy importante también entender este contexto, ¿no? Yo, aún así, y es la manera en la que trabajamos, Esther y yo, que estamos educados los dos en la psicología positiva, y nos parece el camino para emprender la mayoría de las cosas, y sobre todo el desarrollo de recursos personales, no creo que haya un momento mejor en la historia de la humanidad para tener 50 años y más. Y no lo creo y lo creo además porque básicamente por una idea. Nosotros vivimos de los recursos, del mundo de las ideas, de los recursos intelectuales, de los recursos psicológicos. No vivimos de los recursos físicos, no vivimos de nuestro esfuerzo, de nuestros músculos, de nuestras piernas. Vivimos de la capacidad de tener ideas. Y esto no tiene edad. Y esto no tiene edad. Es una primera parte que quisiera realmente dejar claro. En la sociedad del conocimiento, si alguien tiene una idea poderosa, nadie le van a preguntar la edad que tiene. Si alguien tiene la capacidad de transformar una organización, no creo que a nadie le pregunte la edad. Y si alguien lo hace, obviamente la persona que lo está preguntando, con todos mis respetos, tiene un problema, porque no es capaz de ir más allá. Y lo que se valoran son las ideas, el conocimiento, la capacidad para afrontar, la capacidad para trabajar en equipo. Así que, buena noticia, ¿no? El que en estos momentos no dependamos de nuestro esfuerzo físico. Ya sé que las personas de 50 años en estos momentos estamos mucho mejor conservadas y estamos de tono físico muchísimo mejor que hace 40 o 50 años, pero aún así es importante que dependamos de nuestra cabeza. La segunda idea que me gustaría dejar clara o transmitir es que probablemente seamos los seres humanos menos tutelados de la historia de la humanidad. No digo, y me explico, ¿no? No digo más libres, quizá esto nos llevaría a otro webinar, otro debate, pero yo creo que menos tutelados. Nuestra vida no está tan predeterminada como la de nuestros padres o nuestros abuelos, que nacían probablemente con la mitad de las preguntas resueltas y con muchas dudas resueltas, porque había poderosas instituciones y una sociedad determinada que ofrecían muchas respuestas, pero que también tutelaban sus vidas. Entiendo seguramente a la mayoría de los que estáis aquí conectados
El nombre de Figgy Bauman os dirá algo porque habrá llegado a vuestros oídos o habéis leído algo sobre él. Doy fe que algunos de sus textos son realmente complicados, pero yo creo que como la mayoría de los genios tienen la gran capacidad de entender y de resumir cambios de paradigma o momentos muy determinados. Y el que vivimos es un cambio de paradigma absoluto, es un mundo que se va y otro que viene. Él, en su idea de modernidad líquida, habla de una serie de instituciones referentes, el Estado, la Iglesia, las organizaciones, que se convierten en instituciones líquidas y que dejan de ser referentes. Y hay aquí una idea de que el ser humano está solo, de repente está solo. Yo creo honestamente que no estamos solos porque tenemos una red social y eso es absolutamente importante, pero es verdad que hay instituciones que han dejado de estar ahí. Y esto causa desazón a algunas personas, pero también es una fuente de libertad y de capacidad de decisión tremenda, porque nos permite tomar decisiones sobre nuestra propia vida, construirnos y tenemos capacidad de decisión. Yo, por poner un ejemplo, tenemos hasta capacidad de cambiar cosas y de enmendar errores desde nuestra vida personal, desde nuestra vida de pareja, podemos cambiar de empresa, podemos hasta cambiar de género, si es así, y a nadie va a preguntar. Esto amplía tremendamente las posibilidades y las alternativas. Insisto, a algunas personas les puede causar desazón y a otras se puede abrir delante de ellos un maravilloso mundo de posibilidades. Yo creo que estamos o al menos yo prefiero ver la situación en este otro lado. Este es el auténtico motivo. El aprender a aprender, ¿no? De las que se escucha muchísimo ahora en los modelos de desarrollo de la gente más joven, el aprender a aprender, el hacerlo yo solito, que yo que he sido un padre tardío y que he podido contemplar cómo mis hijos se empeñaban en algunos casos en comer solos y meterse la cuchara casi por la oreja, pero hay algo realmente, y lo tengo muy reciente, ¿no? Porque hay algo muy poderoso en mí, o sea, al verlos es innato esa fuerza que tenemos para hacer las cosas por nosotros mismos, que no sé en qué parte de nuestra vida se pierde. Y creo que es muy importante recuperarla, porque la auténtica necesidad de desarrollar habilidades, recursos, las llamadas soft skills, que es una manera de colocarlas en un solo cajón, es porque lo que realmente se necesita y sucede es que tenemos una inmensa capacidad de tomar decisiones y necesitamos ser capaces, de la misma manera que construimos nuestras vidas y a lo largo de nuestras vidas una identidad, una manera de acometer y de ser que vamos ajustando, también lo es la manera en la que tenemos que construir probablemente nuestra carrera profesional. Esther, ¿crees que la construcción de la identidad personal y esta idea de que antes había 4 coches y ahora uno puede de repente casi construirse un coche en el ordenador de 26 formas distintas y esta cantidad de decisiones que el ser humano y esa permanente construcción de la identidad personal es extrapolable a la carrera profesional? Esther, no te escuchamos, tienes que reactivar el audio. Estoy intentando reactivártelo yo, tienes que tener una ventana que te está pidiendo permiso. No silenciar. Ahora, ¿no? ahora. Sí, vale, gracias. Es que no quería que sonara ninguna otra cosa mientras intervenía José Antonio, disculpadme. Gracias, José Antonio, por la pregunta. También gracias a todos y buenos días además desde muchos lugares de España, ¿no? Santander, Barcelona, Asturias, Guadalajara, desde Madrid. Bueno, pues gracias a todos por
pues por participar en esta webinar. Nos va a interesar mucho también vuestra opinión y vuestras reflexiones al final de la misma, ¿no? Para que todo lo que estamos diciendo pues podáis hacer preguntas o introducir otras sugerencias o reflexiones u objeciones, ¿no? Pero a propósito de lo que queremos transmitiros en esta sesión, mi primera pregunta va para que a través del chat podáis escribir y hacernos un retrato robot de cuántos años tienes. Os pido que a través del chat permitáis un poco esta oportunidad de saber en qué mapas mentales, en qué generaciones, en qué edades nos estamos moviendo. Ya vamos viendo aquí todos y vamos leyendo, porque estamos hablando de mayores de 50 y ya tenemos algunos menores de 50. Entonces, a los menores también nos tenemos que dirigir. ¿Vale? Muchas gracias. Aquí interesantes respuestas para saber, pues esto, ¿no? Primero, la edad de las personas que estáis ahí detrás, ¿no? A esta pregunta le quiero añadir otra, mira, los 50 recién cumplidos. Pues nada, enhorabuena, ya eres un cincuentañero, no un cincuentón, o sea que estupendo. Edad mental no es lo mismo que la edad física. Sí, yo ahora solo pido edades físicas. De las edades mentales vamos a tratar a lo largo de la intervención que tenemos por delante. Esta es mi pregunta respecto a qué edades tenéis. Ahora os pido que entremos en 18 más 35. Muy buen sentido del humor. Otra pregunta para conocer un poco quiénes estáis detrás y adaptar el contenido de lo que queremos trasladar a quienes realmente estáis participando ahí detrás, ¿no? Vale, ¿y tú cuántos años llevas trabajando? Ya sabemos más o menos, tenemos un retrato robot de cuántos años tienes, pero ahora la pregunta que me interesa es saber cuántos años llevas trabajando. Vale, aquí hay personas que llevan trabajando 40 años, bueno, 35 cotizados, muy bueno en ponerle el apellido, 18, bueno, aquí ya empieza otros yacimientos de experiencias profesionales, ¿no? La palabra cotizados, ¿no? Que parece que da igual que uno los haya trabajado. Yo preguntaba trabajados, lo del cotizado ya, pues es de formación de cómo están las cosas, ¿no? Bien. ¿Por qué os hago esta pregunta? Y os agradezco mucho las respuestas, pues para saber un poco a quiénes nos dirigimos en esta sesión. Es obvio que las personas construimos nuestra vida a través de nuestro trabajo y como veis, los que parece que la edad mínima hoy es en torno a los 47 años y hacia arriba, pues los seniors, 47 hacia arriba, 50 y más, somos la primera generación que vamos a tener que hacer frente para reincorporarnos al mercado laboral. Pues creemos a veces que a una transición profesional más, pero posiblemente, y no sé si esto va a sonar agradable de escuchar, pero posiblemente sean 2, 3, si no más transiciones profesionales pues de aquí a la jubilación. Y bueno, es una obviedad, pero que nos pilla con el paso cambiado, que en estas transiciones nos pilla con más años, nos pilla probablemente con más kilos, con las neuronas muy acomodadas, no tenemos neuronas precisamente gozosas de curiosidad y de alegría y de positividad. Todas las demás generaciones, ante esta pregunta, ya no experimentan en lo que es permanecer pues toda su vida en la misma empresa. Esto ya forma parte indiscutible de las reliquias del pasado. Hoy las personas de cualquier edad vuelven a la escuela. Es verdad que sea la de negocios o que sean las del INEM o las universidades a distancia. Las personas de cualquier edad perdemos el trabajo o hay separaciones o cambiamos el estatus económico. ¿Quién no empezaba ganando más de lo que gana a mitad de su vida profesional? O cambiamos de ideología, de hobbies. Y eso es la muestra de que coexisten muchas identidades y muchos yoes en nuestra evolución. Y en ese sentido somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados porque la globalización, la tecnología, los cambios,
pues se han roto para siempre ese contrato social por el cual una empresa y sus empleados, pues sobre la base de la seguridad laboral, se juraban amor eterno y fidelidad eterna. Ese matrimonio pues también se ha roto. Se ha producido el fin de una carrera estable y predecible y ascendente. O sea, las carreras no son ni estables ni ascendentes. Tampoco es predecible que uno pase de responsable o de coordinador a responsable a director del área. Esto tampoco ya es predecible. Así que se habla hoy de que en el trabajo se busca alegría, libertad, sentido, se habla hasta de felicidad, pero ¿vosotros os imaginabais hace tan solo 10 años que se hablara de felicidad en el trabajo? O sea, esto es como los que venimos de una generación donde se nos educó que en el trabajo había que ponerle palabras de sacrificio, de responsabilidad, de exigencia, de competitividad, y hoy hablamos del sentido y de la felicidad. Bueno, pues así las cosas, según los datos, en promedio, los jóvenes por debajo de los 36 años ya han cambiado de trabajo más de 9 veces. Y si la gente cambia de trabajo casi cada 2 años en promedio, pues la elección de una única ocupación para toda la vida, esto ya es un mito, como en los griegos. No tiene nada que ver con la realidad. Por eso ahora mi tercera pregunta, también y para eso os abro el chat, es: ¿y tú cuántos cambios de trabajo has tenido? Ya sé qué edad tienes, ya sé cuántos años llevas trabajados / cotizados, pero ahora la pregunta que os traslado es, sí, pero tú ¿cuántos cambios de trabajo has tenido a lo largo de esos años trabajados? Y abro ahí el chat para ver qué es lo que... 4 cambios, unos 15, 10, 5, 10, bueno, interesante. Aquí, como veis, solo he trabajado en una empresa. Bueno, esto ya es histórico, te van a hacer un homenaje. Ahí 4, 3, bueno, ahí estamos viendo cómo 7 cambios de empresa y dentro de las empresas varios cambios de actividad. Muy interesante. 27 años y he tenido 2 cambios. Bueno, me interesa mucho que leamos esto, porque probablemente esta misma pregunta dentro de 5 años va a tener muchos años trabajados, pero con aún muchos más tránsitos de carrera, muchos más cambios. Tú hoy puedes calcular tu promedio, por si no lo has hecho. Número de años que has trabajado, divídelo entre el número de transiciones profesionales que has vivido y te sale tu promedio. Bien, pues es interesante que lo calcules porque a lo mejor tienes muchos más cambios por delante de los que has tenido por detrás. Y ese es el cambio de paradigma, ese es el giro copernicano, porque a partir de ahora, la vida laboral, pertenezcas a la generación que pertenezcas, y aquí estamos muchos de la generación senior y tradicionalistas, se va a desarrollar como consecuencia pues, de muchos ciclos o lo que llamamos miniciclos de carrera. Cada uno de estos va a implicar que en el tiempo en el que seamos trabajadores en tránsito, es decir, salida de un puesto y entrada en otro destino profesional, yo los llamo los transfer, que es mucho más glamuroso en el lenguaje de la aviación. Cuando te ponen una etiqueta transfer significa que estás llegando a tu destino. Pues no vamos a permitir que no vamos a ser los parados, ni vamos a estar parados. Lo que vamos a es a pararnos y cambiar la forma del verbo, del participio parados a parar, pues va a ser muy significativo, porque vamos a pararnos a pensar, vamos a pararnos a tomar decisiones sobre hacia dónde iremos, sobre el entorno, y hemos de hacerlo con curiosidad, no con victimismo, y vamos a tener que imaginar qué posibles yoes tengo por delante, posibles yoes de mí. Y para eso podré basarme o no basarme en mi vida laboral anterior. Y esto además lo voy a tener que hacer con rapidez, con un pensamiento y un lenguaje positivo. Lo voy a tener que hacer en el a corto plazo. Y además a esa complejidad
de incertidumbre profesional, pues se van a unir cambios familiares, se van a unir cambios de autoestima, se van a producir situaciones de pérdida de sueño, de voy a estar como una moto emocionalmente, lo mismo estoy mal y lo mismo cuando me encuentro bien me siento culpable por estar bien cuando estoy en una situación de incertidumbre profesional. Así que el nuevo modelo se va a basar en ideas de transiciones profesionales dinámicas, donde aquí lo único que está claro es que tú eres tu yo S.A. Tú eres tu propia empresa y eres el responsable único de tu gestión. Si algo no te sale bien, la culpa no la va a tener nadie, no se la vas a poder echar a nadie. La cuestión en términos de empleabilidad es cómo lo vas a hacer, ya no es qué vas a hacer. Porque en el nuevo mundo ya no necesitamos estos luchadores que nos vendieron cuando nosotros, mayores de 50, salíamos del colegio, de las universidades. Necesitamos soñadores, necesitamos personas más felices, que aprovechen mejor su tiempo y que no se aten a trabajos infelices. Lo cierto es que en los gobiernos de los países desarrollados se está invirtiendo más dinero en trabajar y en resolver las depresiones y las enfermedades causadas por trabajos que nos han hecho infelices que por resolver el problema del paro o de las transiciones al siguiente destino profesional. Y esto hay que cambiarlo, hay que invertirlo. Porque yo voy a tener que aprender a autogestionarme mejor que nunca para sentirme fuerte física, emocional y mentalmente. Y para eso voy a necesitar cuidar sí o sí mi alimentación y mi ejercicio, mi descanso, porque sin un cuerpo saludable, mi mente no va a ser capaz de tomar decisiones fuertes y sostenibles. Así que nuestro yo se va a reconstruir a través de experiencias fundamentalmente críticas, las enfermedades, el despido, la separación, y para ello tiene importancia más que nunca cómo te estás relacionando tú con tu pasado y con tu presente, cómo lo observas, cómo lo interpretas, porque de cómo te relaciones con tu propio pasado y tu presente, pues se va a producir que visualices un futuro u otro. Así que mejor que lo hagas con una visión del futuro con curiosidad y no miedoso, ni enfadado, ni triste, porque eso te permitirá abrir oportunidades y no cerrar mentalmente oportunidades a tu capacidad de acción. Mira, construir una carrera significa que tenemos que redefinir que no es algo separado, la vida personal de la vida profesional. Hoy ni vivimos para trabajar ni trabajamos para vivir. Hoy no se puede separar estos ámbitos porque no existe tal separación. Lo que aprendemos en el trabajo lo vamos a tener que utilizar en la vida y el trabajo es un medio de enriquecimiento para todos los otros fines de nuestra vida. Así que necesitamos vincular la carrera a nuestros aprendizajes en la vida para conectar todos nuestros apps. El app de trabajadora, de madre, de amiga, de la parte política o ideológica de mí, deportiva. Hay una cosa clara, que por primera vez en la historia, como a la pregunta que me hacía José Antonio, tu identidad te pertenece 100%. Y por primera vez el futuro es esta tarde. O sea, que ante este patio, pues va a ser muy interesante saber con qué recursos contamos, José Antonio. Pues con los nuestros. Estaba alucinado, permitirme, porque mientras escuchaba a Esther, me han contactado varias personas por LinkedIn, estaba viendo el chat que volaba 93, 97, pero estoy encantado con la actividad que se está generando. Yo me canso, no me canso, o sea, de hecho me encanta poder decirlo, ¿no? Creo que la idea de poder decir que la sociedad, que el mundo, por lo que se paga realmente es por la capacidad de transformación, no me cansaré de decir esto. Y para aportar transformación, los primeros que tenemos que tener esa capacidad somos nosotros.
tentador algunos de los chats que estaba viendo que salían y comentarios, porque creo, al hilo, no me da tiempo, pero al hilo de la idea de las empresas, de las que generan valor y no valor, ha habido por ahí el nombre de algunas empresas que teóricamente generan valor añadido y que están haciendo ERES, ¿no? Y sin duda lo van a seguir siendo, porque voy a poner un ejemplo de los que me he quedado mientras comentabas. La banca está en plena reconversión. Los grandes almacenes, y especialmente después del 2020, se han dado cuenta que la idea presencial, o sea, que la presencialidad, que espero que vuelva pronto, pero habrá cosas que ya no recuperemos del tiempo pasado. Y es la capacidad de adaptación y de flexibilidad lo que nos va a generar empleabilidad. Fijaros una cosa, porque también he visto por ahí la idea de que hay que seguir trabajando, hay que no parar. Creo que alguno comentaba, he visto en el último curso más directores financieros que en toda mi vida, normal. Los bitcoins, esto es una cosa que, bueno, que los que son millonarios lo vieron hace 20 años, pero está ahora. El otro día vi una tarjeta de débito con bitcoins. Obviamente el mundo cambia a tal velocidad. El problema no es que el mundo cambie deprisa. El problema no es que cambie, perdón, sino que cambia muy deprisa, en periodos cortos, como tú decías. Y esto hay que tener esa capacidad de transformación. El ser humano ha pasado de ser un mero instrumento, una herramienta, a convertirse en capital humano. El lenguaje no es inocente, capital humano. Los departamentos de recursos humanos ahora son departamentos de personas. Y es que es verdad que el componente humano en una organización sigue siendo absolutamente importante. Bueno, es vital. Y si en el 2020 no hemos aprendido esto, es que alguien ha estado un poco despistado. Pero hay que estar en permanente. El cambio, las transiciones es algo consustancial a nuestra vida y nosotros tenemos, como tú bien dices, que liderarlo. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad de Derecho, casi ningún abogado estaba en paro, ni ningún economista. Casi ninguna persona que tuviera una carrera, vamos a llamarla superior universitaria, estaba en paro. Y si encima tenías un idioma, el manejo de un idioma, pues esto ya te aseguraba esas carreras que decías ascendentes de antes, pues seguro. Pero hoy en día, obviamente, como todos sabemos, no es así. Pero el punto que quiero introducir aquí es, si algún ingeniero de sistemas o informático cree que va a trabajar los próximos 15 años y que no va a cambiar nada, se lo tiene que hacer mirar. Esta es la idea. Es decir, lo único que permanece es el cambio. Recursos, pues, como tú bien sabes, nosotros los llamamos recursos psicológicos y habilidades socioemocionales. Resiliencia, autoconfianza, dominio de metas, resistencia, regulación emocional. Son claves porque la capacidad con la que afrontamos o la manera en la que afrontamos las cosas es determinante en el resultado. Yo cuando en algunas instituciones realmente importantes, ¿no? Aparecen sus datos, la OCDE, el Foro Económico Internacional, empiezan a desgranar lo que se necesita para tener empleabilidad en el siglo XXI y empiezan a desgranar estas habilidades. Conexión con el equipo, pensamiento. Hay uno que me encanta porque es pensamiento crítico y que es verdad. Pero para mí cuando las veo, digo, por supuesto que van a abrir empleabilidad, pero creo que en el fondo lo que la OCDE o lo que el Foro Económico Internacional o lo que una empresa nos está pidiendo es que generemos recursos propios, que generemos recursos sostenibles. Estamos en la época de la sostenibilidad. El planeta busca recursos energéticos sostenibles. Bueno, nosotros también tenemos que generar recursos propios y sostenibles, porque en 4 años de una patada el paradigma puede cambiar. Y lo que nosotros sabíamos igual ya no es tan importante. Por eso hablaban por ahí de cambiar el set de experiencias de un currículum por un set de habilidades. Es determinante. ¿Cómo se hace esto? Hay una frase que a mí me encanta, el profesor Petrides de la Universidad del College de Londres, que dice: tus perfecciones crean tu realidad y tus autoperfecciones crean tu yo.
Tus perfecciones crean tu realidad y tus autoperfecciones crean tu yo. Trabajar las emociones, trabajar el lenguaje es probablemente la manera más importante de cómo se tienen que desarrollar estos recursos. Esther, en tu opinión, ¿qué papel juega el lenguaje? ¿Cómo podemos, tú como experta en lenguaje, cómo crees que el lenguaje, de qué manera se pueden generar recursos sostenibles, personales, a través del lenguaje? Bueno, vamos a ver. Me encanta que me hagas esta pregunta. No me la esperaba de ti. Las palabras cambian nuestro mundo. Tú has dicho en varias ocasiones a lo largo de esta conversación que el lenguaje no es inocente y efectivamente somos seres lingüísticos y el lenguaje no es solo descriptivo, sino que construye nuestra realidad y modela nuestro futuro. Ya hemos dicho, tú lo adelantabas, cómo construye y afecta a nuestra identidad y a nuestro mundo. Hay una cosa fundamental que a mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho hace muchos años, ¿no? Que el lenguaje es el que permite que las cosas sucedan o no sucedan. Cuando yo digo lo intento, estoy en un nivel distinto a si digo lo voy a hacer. Cuando yo digo me gustaría, estoy en un nivel distinto de voy a dejarme la vida en ello. O sea que, de alguna manera, alguien me hubiera gustado que en algún momento me hubiera hecho sensible a la potencia que tiene el lenguaje para construir la realidad de nuestra vida. No sé, yo os pregunto, ¿sabes qué papel tiene el lenguaje en este momento de tu vida? Tú que te conoces, ¿crees que conoces cuáles son las palabras que repites más y las que no dices nunca? ¿Te has dado cuenta de que las palabras que están en tu vocabulario escriben tu propia historia, pero las que no están también la escriben? Las palabras tienen futuro, son como los abrelatas, o abren o cierran posibilidades. Muy interesante lo que dice aquí Andrés como una palanca de acción, porque efectivamente hasta ahora lo intuían los filósofos del lenguaje, pero hoy la neurociencia, claro, le metes la ciencia y la neurociencia y los científicos y ellos le dan base objetiva a demostrar que efectivamente el lenguaje es una fuente de salud y de energía, pero a nivel físico, emocional y mental. ¿Y cómo lo saben los científicos? Porque ellos hoy hacen un escáner cerebral que prueban que determinadas palabras optimizan nuestro rendimiento. Optimizan nuestro rendimiento. Eso significa que nos permiten tomar mejores decisiones. Hay determinadas palabras que nos acercan más rápido a la acción. Por ejemplo, voy a, más que intentaré o intentaría, y nos van a procurar estar más tiempo motivados y con mayor bienestar. Y eso, pues, es tu lenguaje, porque nuestros pensamientos hacen surcos neuronales en nuestro cerebro y esto se detecta en un escáner cerebral. Que una determinada palabra repetida insistentemente, machaconamente a lo largo de tu vida puede fortalecer o puede disminuir tu sistema inmunológico. Cuando tú me preguntas qué papel tiene este recurso sobre los otros que has comentado, pues mira, será que a mí me priva el lenguaje y que creo poderosamente en él, pero para mí es la mega cojo herramienta, que es el metarecurso de los demás recursos psicoemocionales de los que tú hablabas. Y te lo voy a demostrar, ¿no? Os voy a mostrar cómo uno quiere trabajar la creatividad. O sea, pensar distinto. Pues para pensar distinto tengo que hablar distinto. ¿Y tú utilizas palabras nuevas o utilizas las de siempre? Entonces, ¿dónde está la creatividad? Queremos trabajar autoliderazgo, pero ¿tú dominas y gobiernas tus propias palabras o por el contrario es que te salen de la boca y tú ni las controlas ni las eliges? Que aquí hay nivel en la sesión, pero a lo mejor en algunos otros foros esto no ocurre. Es una gran herramienta para trabajar la empatía, porque ¿qué dicen de ti tus palabras? Eres una persona con palabras asertivas, suaves, compasivas,
o eres agrio, ácido, agresivo, pero luego quieres trabajarte la empatía. Para trabajar la flexibilidad, pues es importante que empiece uno por soltar. Y si no sueltas tus palabras viejas y te agarras fuertemente a ellas como si no hubiera un mañana, ¿dónde vas a apoyar la flexibilidad? Queremos motivarnos, tener energía, ser positivos, pero ¿aún sigues utilizando palabras negativas? ¿Tus palabras te motivan o con que no te desmotiven? Y luego hablo de mi jefe o de mi ambiente familiar. Si quiero mejorar mi nivel y muscular mi confianza y compromiso, tengo que darme cuenta de si mis palabras suenan huecas o no. O sea, hay relación entre lo que digo y cómo lo digo. Si me pregunta alguien cómo estás y digo, no, estoy bien, estoy bien, ¿esto es congruente para alguien? O sea, uno pensará, pues, ¿cómo estará este tío cuando esté mal? O sea, de alguna manera, si queremos ser eficaces, tenemos que ser precisos. Y tú te enrollas y te enrollas en las comunicaciones y no sabes ni por dónde empiezan ni a dónde vas. O no, comunicas como tweets, con precisión. De alguna manera, hay personas que se les llena la boca de que ellos trabajan en equipo. No les escucharás nunca la palabra nosotros. ¿Dónde está su trabajo en equipo? Hay personas que quieren fortalecer la visión a medio y largo plazo. Ahora, hablan siempre en tiempo pasado y no utilizan el futuro ni por prescripción facultativa. Hay personas que hacen mindfulness o meditación, quieren trabajarse en la conciencia. Ahora, no respiran sus palabras, no se las huelen, no las saborean, no se dan cuenta que cada palabra es un aquí y una ahora. Así que así el patio es el metarecurso para trabajar el resto de los recursos. Por eso creo poderosamente en él, porque realmente solo hay dos cosas que no podemos dejar de hacer en esta vida: ni respirar ni hablar. Con quien más conversamos es diariamente con nosotros mismos, a través del pensamiento. Menos mal que respirar es algo que hacemos en automático, porque de otra manera yo a veces me planteo que más de uno se asfixiaría. Hablar no es vomitar palabras, hablar es comunicar. Y eso solo se hace si yo elijo consciente y con intención las palabras que pronuncio en mi radio interna y con los demás. Y es por eso que te voy a proponer otro ejercicio, ¿no? Para así autocalibrarnos. Yo te voy a pedir que a través del chat, de nuevo, ya veis que yo al PowerPoint no le doy, pero al chat sí, porque me interesa saber quién hay ahí al otro lado, ¿no? Te voy a plantear una palabra y sin que lo pienses, sin darle demasiada, no es una tesis doctoral, en cuanto escuches la palabra, escribas en el chat la primera que te viene, la primera que te viene a la cabeza. Yo te digo la palabra avión. ¿Y tú qué escribes? Bueno, volar, viajar, libertad, destino, viaje, encuentro, volar, diversión, descubrimiento, disfrute. ¿Cómo se nota que hace que no volábamos, eh? Horizonte. Aquí, de momento, salvo que se me haya pasado, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque volar, viaje, disfrute, vacaciones, no tiene nada que ver con quienes, pues, ya digo que es que se nota que aquí tenemos un foro libertad. Bueno, ya es... hay otros foros donde, por ejemplo, la palabra avión sugiere accidente. Claro, no es lo mismo vacaciones que accidente. Detrás del mapa mental de vacaciones no está el mismo que el detrás del de libertad o volar o disfrute. Esto con algo como un avión que es un tangible, que se toca, que todos tenemos un avión y que sabemos lo que es físicamente un avión. Ahora imagínate, no lo voy a abrir para no alargarnos, pero si yo te preguntara la primera palabra que te viene cuando oyes la palabra amor o trabajo o soledad, que son intangibles, pues aquí el patio se abre a escenarios multicolores, detrás de los cuales hay personas distintas, mapas mentales distintos, experiencias distintas. Hombre, y las palabras son contagiosas, tanto las positivas como las negativas. Las positivas, además, pues están cargadas de energía, nos motivan y nos permiten estar más tiempo en la acción y con más ganas. Ahora, claro, hace falta ser muy valiente
y tenerlos muy bien puestos y tener además mucha fuerza de voluntad para en los momentos difíciles de nuestra vida utilizar un lenguaje positivo. Porque en los momentos en los que uno está enamorado, el lenguaje sale solo y todo es color de rosa. Pero en los momentos en los que uno está jodido, es difícil que te salga un lenguaje positivo. Y el éxito es ser capaz de entrenar nuestra mierdecilla en abono. Esa es la facultad, porque es justo el momento en el que necesitamos ese lenguaje positivo más que nunca. Fuera del aspecto físico, de engordar, de adelgazar, cuando una persona habla distinto con palabras que no son las suyas, le decimos, oye, ¿a ti qué te pasa? Que no suenas igual. Si es que hasta le miramos un poco de reojo con extrañeza, como si lo hubiera poseído otro ser con el mismo aspecto físico. Porque el vocabulario habitual dice mucho de una persona y cambiar la forma de hablar significa cambiar la forma de pensar y de actuar. Y eso, pues siento decir que no se puede subcontratar. Así que el nivel de inteligencia o el coeficiente intelectual de la población hasta los años 90 había aumentado, pero en los últimos 20 años ha disminuido. Y una de las causas es el empobrecimiento de la lengua. La desaparición de subjuntivos, de futuros, de imperfectos, hace que las personas hablemos de una forma plana, en presente. Claro, esto limita nuestro pensamiento crítico. Y sin un pensamiento crítico complejo, limitamos nuestras decisiones y nuestro margen de acción. Si yo te preguntara, oye, ¿cómo crees que una persona de hace 10 años, si viera un ordenador, qué vería? Pues posiblemente dirías, pues cables, trozos de cristal, de metal, tuercas, pero no vería un ordenador. Como las personas que no saben que hay un chicle pegado en las aceras que deja una mancha determinada, ven ese rastro de chicle. Si no le pones nombre, no lo ves, no existe para ti. Así que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Y va a ser muy importante ser capaz de darte cuenta de la ventaja que tiene utilizar un lenguaje positivo. Los científicos lo miden con número todo y hablan de que hay hasta 7 años más de vida, de calidad en cuanto al uso del lenguaje positivo. Así que si te digo cómo te hace sentir la palabra imbécil o la palabra enamorado, pues se ha producido algo en tu cuerpo y en tu pensamiento. De hecho, prueba a decir imbécil sonriendo, pruébalo. Va a ser difícil que haya esta conexión, ¿no? Porque ante una misma experiencia, personas vemos y hacemos cosas distintas. Si ante lo mismo una persona está enfadada y furiosa y otra está pues un poco conmocionada y una tercera un poquito molesta, pues ¿cuál crees que va a ser el rostro de cada uno y su respiración y su pensamiento y sus sensaciones? Mira, al final puedes elegir el cuento que te cuentas. Tu cerebro no lo va a cuestionar, se lo va a creer. Se lo va a comunicar al sistema nervioso y va a llevar tu cuerpo hasta tu cuento. Así que las palabras que tú te digas, esas van a ser como el eco, las primeras que oirás y las que construirás y las que verás en primer lugar. Importa que hagamos un uso consciente de las palabras. Importa que las palabras que uses sean positivas. Importa y mucho el tamaño de tu vocabulario. Y desde luego importa y mucho que aprendas a cortocircuitar las situaciones críticas de tu vida con palabras un poquito menos negativas. Tus palabras son un timón del pasado, pero son también el timón para el futuro. Así que cuídalas. Y con todo esto, pues, no sé, José Antonio, esto que ya en el lenguaje vemos que se entrena, se puede entrenar y medir, sobre todo en todos los demás recursos. Sí, claro que se puede medir. Y creo que eso es uno de los grandes cambios que se han producido, o de los cambios más significativos que se han producido en los últimos años. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna persona cerca de nosotros que nos ha dicho, si no se puede medir, no se puede controlar, no se puede saber qué hacer con ello, no se puede manejar. Estos recursos y esas habilidades se pueden ya medir. Y no solamente se pueden medir, porque hay herramientas. Como sabes, nosotros tenemos y hacemos gala de ellas, además, como un elemento de diferenciación. Es que probablemente se van a incorporar a las organizaciones y ya están. Esta idea del Big Data,
que nos puede sonar un poco alejado, también se incorpora a los departamentos de recursos humanos. Y la palabra, la expresión, la frase People Analytic es la manera como el Big Data ha llegado y está llegando a las organizaciones. De forma que puede ser que dentro de no mucho, en lugar de preguntarte si tienes un título, cuál es tu experiencia para trabajar, por ejemplo, de comercial o en marketing, que es una de las partes, como sabes, de mi vida que yo he trabajado, te puedan preguntar, ¿es usted resiliente? ¿Usted percibe las emociones de los demás? Y tú te puedas quedar a cuadros pensando que si te ha tocado la persona rara de turno que te está haciendo una entrevista. Pero fijaros qué importante puede ser para un vendedor saber o no saber y ser una persona que perciba las emociones de los demás, que influya en las emociones de los demás. Esto es tan importante como tener 15 años de experiencia probablemente. Así que la idea de trabajar estos recursos, la idea de desarrollarlos, ha llegado a las organizaciones porque son elementos diferenciales, son elementos determinantes y producen resultados. Hablamos de las organizaciones y hablamos de nosotros mismos, de la necesidad, como comentábamos antes, de ir afrontando todos los retos y los cambios. Así que sí se pueden medir y te devuelvo la pregunta. ¿Se pueden entrenar? Sí, estaba además viendo los comentarios que van surgiendo también en el chat, ¿no? Que son muy interesantes, ¿sí? Respecto a alguna persona como Lourdes cuando plantea cómo transformar esa mierda en abono. Hay una palabra muy potente para transformar la mierda en abono. Con ponerle la palabra un poquito. De hecho, mira, te lo voy a demostrar, Lourdes. Ahora que ya sabemos del poder de las palabras, podemos decir que estamos en un momento un poquito de mierda. Porque vivimos entre un nuevo mundo que aflora y que la pandemia ha acelerado y otro que no se acaba de marchar. Estamos justo en ese momento. Así que en vez de decir que podemos decir que es un poquito de mierda, Lourdes. Estamos inmersos entre aguas bravas, olas virtuales, redes flexibles. No decía antes José Antonio que somos seres líquidos y que estamos en una sociedad líquida, como hablaba Bauman. Pues en este mundo de patas arriba, cualquier cosa que hagamos ya no es ni definitiva ni suficiente. A partir de ahora nada va a ser sencillo. Así que va a haber que prepararse para competir a corto plazo y en todos los frentes. Vamos, quizás hasta tengamos que ver menos cine de acción, porque nosotros mismos vamos a tener que convertir nuestra vida en una película de acción. El caos, ¿quién se lo iba a decir a los griegos? Pues se va a teñir de algo positivo y creativo. De hecho, no a través del chat, pero si tienes un papel y un boli, te pido que pruebes a escribir, a firmar con tu mano no preferencial. Si eres diestro, firma con la mano derecha, con la mano izquierda. Y si eres zurdo, firma con la mano derecha. Haz el ejercicio mientras estamos hablando. Hazlo la primera vez. Y si a través del chat, pues interesa que puedas escribir cómo te has sentido. Y si lo vas luego probando la segunda vez, la tercera vez, la primera vez de todo en la vida siempre es distinto, ¿no? Pero, pues esto, garabato y duro. Pero ¿cómo me he sentido mientras cogía con mi mano no preferencial y torpe? Bueno, pues claro, cuando yo empiezo a sentirme de esta manera, inseguro, torpe, cuando me siento incómodo, frente a quien dice yo me he sentido bien y me ha salido presentable, o quien dice no me atrevo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que dices en los momentos en los que te viene una situación crítica. O sea, esto es lo menos crítico que nos puede venir, que nos piden que el boli lo cambiemos de mano. Pero en todo utilizamos esa misma palabra y esa misma percepción ante una situación en la que vamos viendo que nos sale un churro, ¿no? Y es que hoy más que nunca no somos los espectadores de nuestra película, sino que somos los actores, los directores y hasta los productores. Oye, y mucho mejor ser el productor que ser el espectador, porque al final nosotros vamos a tener que reinterpretar de una manera positiva, compasiva, autocompasiva, no dándonos caña al mono cuando estamos en un momento crítico. Vamos a tener que reinterpretar nuestras circunstancias para construir nuestro futuro, que esto no nos lo va a construir nadie. Por eso cuando decías antes, José Antonio, que la formación en soft skills
pues ni tienen nada de blandas, ni tienen nada de formación, que es lo que nosotros de alguna manera estamos entrenando, ¿no? Que son habilidades humanas que permiten a los humanos evolucionar en una generación de tecnología humana 3.0. Algunos hablan de la transhumanidad por el entrenamiento precisamente en estas habilidades. Nuestra es elegible total en 3 intentos. En el 3.333 intento ya te sale perfecta la firma. Nuestra sociedad se centra en el trabajo. La mayoría de nosotros solo podemos ganarnos la vida intercambiando el trabajo por una remuneración. Así que si la seguridad laboral ha desaparecido y tener empleo es una hazaña, pues además no va a haber, parece, trabajo por cuenta ajena para todos. Y en cuanto la tecnología y los robots se está desarrollando, pues si tu trabajo es muy repetitivo, cuidado porque hay un robot sentándose en tu silla. Estamos en ese momentito de la historia en donde nuestras transiciones nos obligan a ser aprendices de por vida. Y esto no nos gusta. Es que no nos gusta ser aprendices de por vida como cuando éramos niños. Nos gusta mucho más juzgar y criticar. Y la mayoría de los adultos en este nuevo mundo emergente no nos gusta tomar decisiones. Hay gente que tiene dificultades para tomar decisiones de qué se va a poner al día siguiente o qué menú elegir entre 3 opciones. Hay gente que no quiere opciones, quiere que alguien le diga esto es lo que tienes que comer, porque hay gente que no se siente capaz de orientar y dar sentido a su vida. Eso lo estudiaba en filosofía y ya la filosofía ha desaparecido hasta los planes de estudio. Pero claro, es que tu carrera es tuya, es individual e intransferible como el voto y vas a tener que aprender a autocontrolarte, vas a tener que aprender a autocomunicarte positivamente. O sea, a quejarte menos y hacerlo más de una manera activa y no reaccionando. Así que una de las razones de que nos preocupen muchas cosas es que no nos ocupamos. Si nos ocupáramos, nos preocuparíamos menos, ¿no? Al final, hay 2 cosas que nos faltan claramente y que tenemos que entrenar. La atención, nos cuesta mucho mantener la atención y la atención es más determinante que la inteligencia. Y nos cuesta mucho la capacidad de aguantarnos, que cuando las cosas no van bien, yo me tengo que aguantar, no me puedo quejar ni estar victimizando, no puedo lamarme las heridas, no puedo perder energía en lo que fue, tengo que surfear la ola y tengo que pasar a la pantalla siguiente como si yo fuera un videojuego. De modo que ayudar a los individuos a diseñar sus vidas profesionales, pues va a ser necesario. Yo recuerdo cuando Tony Nadal decía que él actuaba siendo una dificultad para Rafa y que pues hacía que desde muy niño luchara a tope y que se desanimara lo menos posible. Le decía, pero vamos a ver, ¿cómo quieres no fallar? Si es que falla Sampras, ¿cómo no vas a fallar tú? Sería una absoluta chulería. Y es lo que decías antes, José Antonio, con el tema de las críticas. No nos gusta en general vivir y trabajar dentro de un entorno de críticas. No nos gusta trabajar y vivir en un entorno de incomodidad, pero es ahí donde aprendemos y es ahí donde sale la siguiente identidad de nuestro yo. En los momentos en los que te enfrentas a que las cosas no van bien, a que uno no puede quedarse en el papel de juzgar, sino de avanzar. Así que construir nuestro trabajo es cada vez más complejo. Y para eso vamos a necesitar, igual que cuando queremos cambiar la alimentación o cuando queremos empezar a trabajar la parte física, contratamos entrenadores o nutricionistas, pues lo mismo vamos a necesitar con entrenadores que nos ayuden a cambiar nuestro rumbo en la carrera profesional. Somos la última generación que nació con... El que nacía con un CI, acordaos, moría con ese CI. Hoy la neuroplasticidad ya no dice eso, ni el que nacía introvertido moría introvertido. Hoy uno puede construir muchos yoes y no está diagnosticado de esquizofrenia. Quien mejor tenga un poder narrativo para contarse un futuro de una manera positiva, pues más oportunidades tendrá de visualizarlo, de construirlo, de hacerlo posible. Así que la buena noticia es que da igual que estés en la generación X, Y, Z, tradicionalistas, cuando uno está en transfer, todos partimos del kilómetro cero por muchos años de vida profesional que tengamos en la mochila.
Y solo estas habilidades van a marcar la diferencia en la construcción de nuestro futuro. Mira, la seguridad en el empleo no debe preocupar ya a nadie, porque es una rémora más del pasado. El enfoque correcto es entrenarte para poder elegir ocupación. Y ese desempleo es responsabilidad, y va a serlo, aunque suene muy duro decirlo, de quien no sabe navegar en las redes tecnológicas o personales o formativas. De esto, pues en el programa que estamos entrenando ahora, hacemos gala. El problema no es tener un cuerpo senior, sino tener un cerebro preparado para un mundo que ya no existe. Un cerebro incapaz de aportar valor. Necesitamos dar la vuelta. Si cogemos la palabra senior y la escribimos al revés o la ponemos delante de un espejo, sale la palabra ROINES. ROI, retorno de inversión. NES, con retorno de inversión. Pues somos seres líquidos con cerebros roines, y ahí reside nuestra fuerza. Así que con este mensaje y este mantra de la capacidad que tenemos de conectarnos a los otros ámbitos de nuestra vida, damos entrada a las preguntas que queráis hacernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahí os dejamos mientras Desiree recopila, si hay alguna pregunta, que igual si la hay, bueno, por la actividad que he visto en el foro, seguro que alguna, nuestros correos, por si necesitáis cualquier cosa. Y muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, Esther. La verdad es que he estado aquí tomando nota porque me ha encantado la sesión. Seguro que a los casi 100 seniors que se han conectado hoy también les ha servido, ¿no? Y se llevan mucho aprendizaje y muchos mantras, ¿no? Como decíais ahora al final. Eso es súper dinámica la sesión y nos habéis dejado cosas muy claras, ¿no? De cambio de chip, cambio de mentalidad y con herramientas y recursos para salir hacia adelante, ¿no? No nos podemos quedar en ese punto de desorientación o de pérdida, porque sí existe una salida, sí existen soluciones, y este entrenamiento que nos proponéis me parece fabuloso. Entonces sí que he estado rescatando reflexiones, más que preguntas, pero por supuesto podéis ir dejándolas en el chat, las que se os vayan ocurriendo, que podemos ir comentando de nuevo, ¿no? O recuperando. Por ejemplo, decían, creo que el problema no es que no nos construyamos o visualicemos nuestro futuro profesional. Creo que la mayoría estamos en proceso de reciclaje de conocimientos, de reciclaje profesional. El problema es que las empresas quieren un todo muy completo a muy bajo coste y se valora muy poco la experiencia aportada. Es verdad que no paramos de hablar, ¿no? De que desde la anterior crisis, que si se desvinculan a los seniors para contratar 2 juniors porque aceptan cualquier tipo de oferta o salario, ¿no? A que me siento un poco aludida, ¿no? O sea, no es que aceptemos cualquier cosa, pero bueno, ¿cómo afrontamos, ¿no? Como profesionales seniors este nuevo paradigma, ¿no? Que parece no cambiar con esta nueva crisis? Bueno, yo lo que me sale hablar o comentar sobre esto, quiero volver un poco a lo que decía en el inicio. O sea, nosotros, Esther y yo, somos ajenos ni nadie al entorno económico, ni a la coyuntura de España, ni a nuestra estructura productiva, ni hasta nuestra manera de ganarnos la vida, que como hemos visto durante la pandemia, pues tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Sin embargo, quiero volver a destacar una idea, porque alguien habla de experiencia. Y yo quiero decir habilidades. La experiencia está bien, está muy bien, nos puede aportar muchas cosas, pero lo que importa es qué hacemos con esa experiencia, porque igual no somos capaces de volcarla hacia ningún lugar que tenga valor hoy en día. Y ese ejercicio es el que tenemos que hacer. Cuando por ahí piden conciencia reflexiva, y me gusta hablar de algunas definiciones de habilidades o de requisitos en algunas organizaciones para llevarlo a un caso práctico, cuando alguien habla de conciencia reflexiva, entre otras cosas hablan de que uno sea capaz de saber en qué es bueno y cómo puede aprovechar esa experiencia hacia adelante. Y vuelvo a decir, porque la experiencia y lo que uno se ha dedicado
Es decir, nadie puede pretender ser director financiero 50 años. Esto se terminó. Uno tiene que ser capaz de construirse un camino en el que el aprendizaje sea algo y además que tenga capacidad estratégica para saber identificar cuáles son los siguientes pasos. Esta es al menos lo que yo considero, ¿no? Esther, ¿quieres añadir algo? Seguimos con la siguiente reflexión, si quieres. Estoy viendo lo que se está transmitiendo a través del chat, porque es muy interesante, ¿no? Cuando alguna persona me dice sí, 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 o nos dice aquí, ¿no? Pero no se dice que es muy difícil. Ahí está el cambio. El primer cambio es, como luego, por ejemplo, aquí Soko pone, o se indica en algún caso, es en la necesidad de considerarlo un desafío, reinventarse, como algo como, que salgas palabras como desafío, inventarse, satisfacción, felicidad, pues quien tenga este vocabulario no va a ser el mismo que el que está escribiendo aquí directamente. Sí, 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 pero no habéis hablado nada de la situación económica y de lo difícil y de lo complejísimo y de lo... Ya, pero es que esto te limita, te mete en una trampa donde te va a resultar más difícil salir del agujero. Entonces, el primer recurso es empezar a tocar un poquito tu lenguaje, porque al tocar el lenguaje tocas la emoción y en el pensamiento se producen otras cosas. Así que cuidadito con esto de, vale, sí, pero no has hablado de... Es que, mira, hablar de lo malo no hace falta ninguna creatividad, ninguna inteligencia. O sea, todo el mundo ve lo malo rápidamente. Para eso no hace falta desarrollar ningún recurso. Lo que hace falta es ser capaz de encontrar lo retador, lo positivo en lo bueno. Porque lo malo no hace falta ninguna ciencia, ninguna inteligencia. Eso somos todos capaces de verlo. Es una obviedad. Pero la persona que es capaz de sacarte la sonrisa en una situación de crítica, la persona que es capaz de darle la vuelta a la tortilla, ese sí que es diferente. Pero para decir lo que todo el mundo vemos que no, para ver los noes, no hace falta ser un cerebro roines. Hay que ver los síes en los noes. Así que, cuidadito. Dice Ángeles, yo me siento como cuando terminé de estudiar. En ese momento no me contrataban porque no tenía experiencia. Ahora quiero darle otra vuelta de tuerca a mi trabajo y no lo pueden entender debido a que la experiencia que tengo, ¿cómo voy a querer trabajar en otra cosa que no sea para la que he estudiado o he estado trabajando tanto tiempo? Y de nuevo, por falta de experiencia o por demasiada experiencia, no me contratan. Parece una paradoja, ¿verdad, Ángeles? ¿Qué opináis, José Antonio, Esther? Mira, una de las cosas que nosotros trabajamos y estamos, por ejemplo, trabajando con el grupo, con los becados que hacemos para la Fundación Savia es cambia tu relato. Y cambia tu relato es la forma en la que tú te estás dirigiendo a la persona y a veces afrontamos relatos solamente desde la parte profesional. Y yo creo que es muy bueno traer mucho de lo que nosotros somos como persona, de nuestras emociones. Yo te diría a esa persona que le mirara a los ojos y que le dijera que estás ahí porque quieres trabajar y que eres realmente alguien que va a transformar la organización. Seguro que hay más cosas, pero lo que intentaba decir con este ejemplo es llévate algo, porque no os olvidéis de una cosa, el cerebro siempre está pidiendo información. Si tú no le das información a ese cerebro, si te quedas en una parte de la información, en este caso la profesional, la experiencia, que está muy bien, la persona que está enfrente o el cerebro que está enfrente se va a quedar incómodo. Dale información de ti. Dale información de ti. Cuando está teniendo dudas y te está colocando, no lo veas como una traba. Te está dando la oportunidad de decir por qué tú, qué tienes tú como persona, no solamente tu experiencia, para conseguir ese puesto de trabajo y qué buscas. Sé sincera, hazlo. Mira a los ojos y díselo. Utiliza tus recursos personales, porque al final te van a elegir por lo que eres, no por lo que has estudiado o por tu experiencia. Te lo puedo garantizar. Buenísimo. Dice Lourdes, ¿qué recomendaciones dais para ejercitar el lenguaje nuevo? Primero, píllate las palabras que repites, que utilizas. Y si esas son positivas o son negativas. ¿Cuáles son las palabras que más? Eso te lo puede decir tu círculo. Tú le puedes preguntar a tu círculo, oye,
¿cuál es la palabra que yo repito más? Igual que tú puedes averiguar de tu círculo cuál es la palabra que más dice tu hijo, tu pareja, tu jefe. Si tú a tu jefe le dices la palabra que más repites, muchas veces le vas a caer mejor. Porque va a sentir que estamos compartiendo el mismo mapa. Así que lo primero es píllate los dedos dentro del enchufe. Píllate las palabras que dices. Escúchate cuando hablas. Porque a veces hay gente que dice, es que a mí no me escuchan. Pero si tú no te escuchas, si tú no sabes la última palabra que has dicho mientras hablabas conmigo, ¿qué me pides a mí que te escuche? Entonces, importante que cuando hables, pues te escuches. Que escuches si esa palabra que dices es buena para ti o la puedes sustituir por una palabra más saludable. Y el entrenamiento se puede hacer 16 horas al día. Es un entrenamiento bárbaro. Porque ahora dices, mira, yo en este ratito de conversación que voy a tener por teléfono ahora con esta persona, voy a meter estas 3 palabras nuevas. ¿Y ahora cómo te sientes? Es que te sientes distinto, parece que te ha cambiado algo. Entonces, el entrenamiento es eso, es hacerlo. Cuanto más lo entrenes, mejor te sale. Es muy original. Nos habla Salvador del diálogo interno. Ahora es que esto decías además, Esther, que a lo largo de los años ese diálogo interno, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, llega a afectar, ¿no?, a nuestro sistema inmunológico. Yo estoy convencida de que ese estrés que nos autoprovocamos muchas veces desemboca en enfermedades, ¿no?, o en dolencias. ¿Cómo entrenamos? Porque a veces es muy difícil ser consciente, ¿no?, de que te estás hablando o no te estás tratando bien, ¿no? Y debemos empezar a tratarnos bien nosotros mismos para estar a gusto con nuestro entorno. Sí, totalmente. Es muy importante que en mi diálogo interno yo me pille cuando estoy siendo mi mejor amigo o mi peor enemigo. Entonces, va a ser muy interesante que yo me hable con palabras que me resulten más motivadoras, más positivas, ahora se habla mucho de la autocompasión en las meditaciones, por ejemplo, pero ser autocompasivo. Cuando meto la pata, en vez de decir soy un imbécil, soy un incompetente, no valgo para nada, a mí todo me sale mal, yo siempre lo hago mal, y utilizar todas esas generalizaciones, empezar a decir, pues esta vez me ha salido mal. A todo el mundo le salen cosas mal. Mira, hasta esta persona a la que admiro mucho también le ha salido alguna cosa mal. Somos seres humanos y los seres humanos pues no siempre nos salen las cosas bien. No pasa nada. Entonces, si yo mismo trabajo desde ese otro lenguaje, oye, me voy a empezar a sentir mejor. Pero si yo me doy caña y subo el volumen del lenguaje crítico, destructivo, que no me lleva a nada más que a perder autoconfianza justo en el momento en el que necesito más la autoconfianza, estoy vendido. Estoy vendido. Quería añadir solamente que, igual que comentaba en algún momento de la charla, que el ser humano es la única especie que se puede mover en el tiempo, con la idea del pensamiento, de trabajar el futuro, somos también la única especie, por eso mismo, que reaccionamos ante un estímulo que no está presente. Es decir, nosotros tenemos miedo de algo que no está aquí. Podemos tener miedo ante un examen. El examen no está delante de nosotros, está dentro de una semana. Y sin embargo sentimos ese miedo. Al mismo tiempo, tenemos la misma habilidad para salir de ese estado pensando en algo bueno, en algo positivo. Entonces, trabajemos el lenguaje y esa capacidad de pensamiento y, sobre todo, muy importante, ser conscientes de nuestro recurso permanentemente. Igual que comentaba Esther, lo de los dedos en el enchufe, el diálogo, ser muy conscientes de lo que está pasando por nuestra cabeza, porque mucho de lo que podemos hacer se trabaja desde la conciencia. Dice Yolanda, las empresas quieren a mayores de 50. Hace 23 años impulsé que todo mi equipo utilizara Internet y la digitalización. A pesar de estar involucrada en este ámbito desde sus inicios, la edad se ha priorizado a la hora de acceder a un puesto o perderlo.
Podemos decir Bueno, la cada vez más las empresas están participando en programas en donde ni la edad aparezca en el currículum, ni, por supuesto, las fotos, que ya cada vez también se... Es decir, que cada vez vamos caminando más a un mundo genérico en ese sentido, donde lo que importa es qué cualidades, qué aportaciones, cómo te relacionas, cómo te expresas, qué preguntas haces o no haces en una entrevista, y los perfiles vamos caminando cada vez más hacia que no estén definidas por las viejas coordenadas. Pero como decíamos antes, estamos en ese momentito en el que todavía las viejas coordenadas a la hora de seleccionar siguen estando ahí fuertemente pues llamando a la puerta. Entonces, pues a quien hable de la edad, pues a lo mejor hay que decirle, bueno, hacerle preguntas. Yo creo que hay que hacer preguntas también cuando alguien nos entrevista, que uno está acostumbrado a que te hagan el interrogatorio. Y es que eso no nos favorece. El interrogatorio marca como una diferencia, como una jerarquía. Tú mandas, tú preguntas y yo te contesto. Y lo que necesitamos es que eso se convierta no en un interrogatorio, sino en una conversación, donde tú me puedas interesar a mí y yo tenga que asegurarme que me interesa lo que tú me propones. Así que si alguien habla de mi experiencia, como era el caso anterior, o en este caso la edad, pues tengo que poder hacer preguntas de, cuando te refieres a la experiencia, ¿qué es lo que estás valorando? O cuando te refieres a la edad, ¿qué ventajas o inconvenientes desde vosotros tiene este tema? Y hacerle las preguntas para desmenuzar un poco esto, para relativizar. Pero no te quedes no justifiques la edad ni la experiencia. No, pregúntale a quien te habla sobre ello qué hay detrás, qué quiere decir con eso, qué ventaja tiene, qué es lo que aporta a un puesto tener esta experiencia o no tenerla, o tener esta edad o no tenerla. Yo trabajaría mucho más desde ahí. Muy buena recomendación. Dice Aitor, quería romper una lanza en favor de la ironía, la sátira y el buen humor como arma frente al pensamiento único y modo disruptivo de cambiar las dinámicas. Lo he visto. Perdona, es que me ha parecido buenísimo. Lo que pasa es que estaba hablando, creo, cuando lo ha pasado delante de mí, he intentado apuntar y no he podido. Esos son recursos. Yo también rompo una lanza por ello. Esos son parte de lo que intentaba comentar antes sobre lo que decía sobre llevémonos nuestros recursos personales al trabajo y a una entrevista o a nuestra vida o a la capacidad de buscar trabajo. Yo también rompo esa lanza, Aitor, y no puedo estar más de acuerdo contigo, porque eso es humano. Eso es absolutamente humano. Y además eso te permite conectar con las personas. Y es extraordinario, es un poderosísimo atributo, es como tener un supergen. Así que estoy de acuerdo contigo, Héctor, hazlo. Yo también te digo que lo hagas. Buenísimo. Dice Rafael... De hecho... Ay, perdona, quería decir que al final hay dos tipos de personas, ¿no? Hay esas personas que se te acercan y que son como vampiros emocionales, que te chupan toda la energía y toda la motivación, y dices, no sé qué ha pasado, y lo que ha pasado es que alguien te ha chupado toda la energía que llevabas y te ha contado lo último que le pasó, y te dice, ¿sabes lo último que me pasó? Y dices, no, si todavía estoy con lo antepenúltimo que te pasó, porque no salen de ese rumiar. Y luego hay otro tipo de personas que son las que ponen gasolina, y en eso el humor, la ironía, la creatividad, el cortocircuitar una emoción negativa con un guiño, con una palabra, con justo lo inesperado, eso nos hace sentir bien y hace sentir bien a las personas de nuestro entorno. Así que es muy poderoso que, aunque somos todos un poco de todo, valoramos más estar cerca de las personas que nos dan energía que de las personas que nos la quitan, y nadie querría en su empresa ni en su familia una persona que chupa energía. Y además no hay recursos para todos, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero ya que no hay ni aire para todos, ni agua para todos, ni para recursos para todos, pues comparto la opinión que expresaba, creo que es Marcos, cuando decía este hecho, ¿no? De, hombre, por lo menos que sobrevivan los sapiens más creativos, más irónicos y con mejor sentido del humor, que para los otros, pues ya, no sé, ¿qué quiero decir? Que como el planeta se nos está quedando pequeño, pues mejor que haya una supervivencia de la parte del sapiens más creativo. Así que sí. Dice Rafael,
¿están las empresas enfocadas en detectar estos nuevos senior reload? Me suena un poco a Matrix, pero es verdad, ¿no? Si nosotros hacemos ese esfuerzo de entrenamiento, de lenguaje, de mentalidad, ¿qué hacemos con nuestros interlocutores? Con las empresas, con recursos humanos, con la administración pública, ¿no? En fin, con todos esos factores que no podemos controlar. Yo no sé si está todo el mundo pendiente de los senior reload. Yo creo que las organizaciones, las empresas, el país, el vecino del cuarto, lo que necesita es talento y necesita habilidades y necesita personas que sean capaces de tirar hacia adelante, y eso no tiene edad. Y ya sabemos que es que no es fácil, ya lo sabemos, es que no estamos ajenos a lo que nos sucede, pero estamos convencidos. Yo dije la frase 2 veces antes de que lo que uno percibe y como uno se ve te determina. Pero es que estoy absolutamente convencido de ello porque está demostrado científicamente. Si tú crees, más allá de que seas un senior o no un senior, si tú tienes una buena idea, si te ves capacitado para ir hacia adelante, eso no te puede parar. Te puede salir mal, obviamente, pero eso no te puede parar. En cuanto a la sensibilidad, creo que es algo que caerá por su propio peso. No quiero entrar a temas políticos que son siempre muy polarizantes, pero es obvio que por nuestra pirámide demográfica vamos a tener que seguir trabajando durante más tiempo, y es preferible que lo hagamos en un proyecto sostenible que aporte valor a la sociedad y también, no nos olvidemos, a nosotros mismos. Eso también es muy importante. Dice Uyezo. Bueno, no. Creo que el problema es traspasar la parte de selección del currículum. La entrevista está claro todo lo que habéis comunicado, pero parece ser que a los seniors se les mide más por el currículum que por la experiencia. De ahí es más difícil ser seleccionado para otro tipo de puesto aunque tengas las soft skills necesarias. Es como te etiquetan. ¿Cómo rompemos esa barrera del currículum? Pues uno cuando dice aquí se les mide por el currículum, por la experiencia, en la medida en que tú no te midas a ti mismo, porque cuando utilizamos la tercera persona del plural, se les mide, se nos mide, no, a ti a lo mejor no. O sea, primero empodérate un poco de qué voy a hacer yo en una entrevista para que no se me mida por el currículum y por la experiencia, y sí por mi capacidad de tener habilidades, soft skills necesarias para asumir este reto. Demuéstralo en la entrevista, demuestra creatividad cuando hablas de ti y de tu experiencia o de tu manera de entender el trabajo. Haz las preguntas para que se note que tienes ese punto también de interés en preguntar, no solo en contestar. Demuestra que cuando estás con una persona eres capaz de identificar sus palabras zona de confort. Apúntatelas y utilízalas cuando sigas hablando con ella. De alguna manera lo que estamos haciendo es que conviertas la entrevista en un campo de juego donde tú puedas poner en marcha tus soft skills. Y da igual que se hable de experiencia, de trabajo, de currículum, al final tú lo vas a convertir en una conversación y se van a quedar contigo, porque al final la diferencia es con qué persona se ha producido más conexión. El que hace la selección va a elegir a la persona con la que se haya conectado. Y probablemente no va a elegir a la persona con la que no se haya desconectado porque no sonríe, porque su lenguaje corporal o porque sus palabras o porque da muchos que es un asco, esqueísmo, o muchos porqués y no mete porque no habla de futuro o porque no habla de hacer, sino de intentar. Eso filtra en el lenguaje, da un olor de ti. Así que convierte la entrevista en una conversación. Y cuando ni siquiera se filtra el currículum, ¿no? Hemos visto algunos expertos que utilizan portales de empleo, los mismos seleccionadores, esos algoritmos para filtrar por edad, ¿no? Y que el currículum no pasa ni siquiera esa primera fase y se descartan a los 30 segundos. ¿Qué nos queda, ¿no? Si no podemos ir por los cauces un poco más oficiales, ¿cómo rompemos esas barreras para llegar a esas entrevistas? A mí se me ocurre todo el tema del networking, ¿no? Y de trabajar la red de contactos en ese sentido. Pues obviamente es un camino, ¿no?
la verdad, cuando estaba escuchando, me estaba pensando, el ejemplo no tiene nada que ver, pero estaba visualizando lo que cuando uno tenía, ya no, claro, porque ya no vamos a estos sitios, al menos por la pandemia, colarse en una discoteca o porque había mucha gente, había una cola y un señor en medio que decía tú sí y tú no, ¿no? Bueno, yo creo que hay momentos en la vida que demandan ingenio. Desde luego, si haces lo mismo, esto creo que es una frase por ahí que se repite que dijo Einstein, si haces lo mismo todas las veces no puedes esperar que los resultados sean iguales, o sea, sean diferentes, ¿no? Vas a obtener los mismos resultados. Aquí entra mucho la creatividad. Habrá momentos y empresas, y por ahí veía antes que decía, es que depende del entrevistador, obviamente. Obviamente, y a lo mejor tú haces un trabajo excepcional y la persona que está enfrente no te ve o lo que fuere. O hay alguien que comete ese gravísimo error de que la edad sea un elemento descalificante. Bueno, las redes sociales, decir, es un buen camino. Es un gran camino. Y además se puede llegar a una organización por muchos sitios. Sorprende, sorprende. Intenta sorprender, porque a las personas, una de las cosas que más nos gusta, que el cerebro le encanta, es que nos sorprendan y que te atrevas a hacer cosas distintas y que no sigas las pautas habituales. Una de las personas con las que estamos trabajando escribió, de la Fundación Más Humano, escribió un post que decía, inspirado en una frase, no recuerdo el mismo de quién era, que si no, un personaje histórico, que si no hay un camino, que si lo buscaremos y si no, crearemos uno. La frase no está bien dicha, pero más o menos busca un camino y si no lo encuentras, sé capaz de crear tú uno. Eso es capacidad de adaptación, eso es flexibilidad y eso es capacidad de sorprender al que está enfrente, ¿no? Hemos hablado en algunas charlas, ¿no? O sea, es la importancia, ¿no?, de hablarnos de manera positiva, optimista, ¿no?, para cambiarnos el estado de ánimo, pero al mismo tiempo no dejamos de tener esos sentimientos, pensamientos que pueden ser negativos, que también hay que dejarlos fluir, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Porque al final se convierte como una contradicción, ¿no? Decía en este sentido Ana, no sé si era Ana, pero nos estaremos olvidando de ser uno mismo, obligándonos a estar bien. No sé si me explico, cómo entramos, ¿no? Cómo trabajamos todo ese cúmulo de emociones, porque decía también Esther, me siento bien aunque debería estar mal, ¿no? O sonrío o intento ser feliz cuando de verdad estoy en una situación crítica, pero también dejar salir esa tristeza o ese enfado o esa rabia. ¿Cómo gestionamos toda esta marea de emociones? Bueno, las emociones no puedes impedir que la emoción aterrice en cada uno en el momento que se produce, ¿no? Pero sí que somos responsables de la duración que tiene esa emoción. No de que nos ocurra, pero sí del tiempo en el que dejamos que nos ocurra. Así que igual que uno se ducha todos los días, pues hay que hacer lo mismo con las emociones que nos están limitando. Entonces hay que ponerse el cronómetro para la tristeza. Hay que ponerse el cronómetro para el enfado, porque si no, te terminas haciendo adicto a determinadas emociones que son desfavorables para tu vida. Y ocurre que las personas que se enfadan todos los días, un día se levantan de la cama y dicen, hoy no me voy a enfadar. Y a los 5 minutos se cogen un cabreo y dicen, la culpa es tuya, es que tú me has enfadado, ¿ves que yo no quería enfadarme? No, no, señor mío, es que usted tiene el sistema, es que la emoción del enfado segrega una química en el cerebro que se la pide el cuerpo, como el tabaco o el alcohol. Así que no es que el otro me enfade, es que yo no puedo evitar ser adicto a las emociones que estoy alojando más tiempo. Así que las emociones tenemos que saberlas gestionar en nuestro beneficio. Y en nuestro beneficio es, me voy a dar hasta este rato para enfadarme o para entristecerme. Y a partir de este momento yo tengo que decir, en mi casa mando yo y la tristeza sale de aquí. Y esto tenemos que decírnoslo, no nos lo puede decir nadie. O te pones una película de humor, o te pones a cantar y a saltar, o te vas a hacer 10 kilómetros corriendo. Tú cortacircuitarás el tema como quieras. Pero al final esa responsabilidad es tuya, de alojar más o menos tiempo las emociones que no te son beneficiosas, que no te construyen el futuro, porque además es que cuanto peor, peor.
Entonces la cabra al final luego tira al monte y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ahí sí que tenemos muchísima responsabilidad. Toda, es que la tenemos toda. Qué buenísimas recomendaciones, Esther, la verdad. Y yo creo que vamos a ir finalizando el debate, el coloquio. Decía Bernardo que puede ayudarnos a grabarnos cómo hablamos, ¿no? Identificar esas palabras o cómo cambiar nuestro lenguaje. La verdad es que es muy buena herramienta. Y me ha gustado la frase que ha agregado, ¿no? Es muy bueno saber hackear tu ánimo para sobrevivir a las peores crisis. Me ha gustado esta frase de Bernardo. Buenísima. Qué buena. Muy, muy buena. Sí, hackearnos, cortocircuitarnos, meterle las tijeras a lo que no. Está muy bien. Fantástico. Sigo leyendo el chat, que nos dan las gracias. Decía Ana, yo creo que esto ya lo hemos hablado. ¿Qué hacemos con una entrevista que empieza con la pregunta de ¿qué edad tienes? ¿No? Aquí nos decía Esther, pues preguntarle qué ventaja busca el seleccionador, ¿no? Con esta pregunta. Sí, efectivamente. Sí. Hay determinadas preguntas a las que hay que contestar con preguntas. ¿En qué sentido? ¿Para qué es importante esto? ¿En qué afecta esto al trabajo que voy a realizar? Entonces es también interesante ser capaz de contestarlo para entender y también hacer las preguntas desde la curiosidad, no desde el mosqueo. Estoy enfadado porque me estás haciendo esta pregunta y te pregunto ¿para qué me preguntas esto? Esto huele, no es por ahí. La pregunta tiene que notarse que es una pregunta para conectar. Hombre, es curioso que me preguntes esto. ¿En qué sentido tiene esto que ver con el trabajo? Así que sonemos a curiosidad, por Dios, que a veces no se nos nota no se nos nota cuando hablamos con curiosidad y no se sabe diferenciar de cuando hablo enfadado o con miedo o triste. Hay personas que hablan las 5 emociones básicas en el mismo registro emocional. Entonces no sabes pillarle. ¿Está enfadado? ¿Está contento? ¿Está triste? Es que no sabes diferenciarlo porque no te lo pone nada fácil. Desde luego que sí. La verdad es que Esther y José Antonio nos habéis dejado muy buenos deberes para llevar a cabo, muy buen trabajo para afrontar nuestras próximas transiciones profesionales. Os recordamos que E4Business, el recurso de E4Business está en la etapa de análisis del Camino Savia, que podéis consultar, por supuesto, y que os animamos a que consultéis, que les contactéis, que resolváis dudas, consultas y que os animéis, ¿no? a crear vuestra mejor versión de vosotros mismos, ¿no? Porque lo que decía Esther y a José Antonio, es el mejor momento para tener 50 años, sois la última generación del trabajo para siempre, de vivir en la misma empresa toda vuestra vida, y lo que os decimos muchas veces desde Savia, es el momento de soñar. Decía alguien también en el chat que las empresas no permiten soñadores, pues a lo mejor esa no es vuestra empresa, a lo mejor tenéis que crearla o buscar otro tipo de proyectos. Entonces, desde aquí lo que queremos es animaros, motivaros, inspiraros y que sigáis mirando hacia adelante porque no nos queda otra, ¿no? No nos podemos quedar instalados en la queja y lo que decía Esther, me voy a permitir mi minutito de rabia, pero al siguiente, ¿no? Como desde el libro, 2 minutos de odio, pero al siguiente ya voy a continuar hacia adelante y cambiar el lenguaje, ¿no? Esther, José Antonio, muchísimas gracias por este gran webinar. Sí, a vosotras. Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias por tu ayuda también a ese otro lado y por ayudarnos también a conectar a todos los que habéis participado. Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta, pregunta y ha sido un placer. O sea, al final merece la pena, ¿qué digo? Merece la alegría. Nos lo hemos pasado muy bien. Volveremos si somos llamados. Seguro. Nosotros nos lo hemos pasado mucho mejor. Ha sido maravilloso. La verdad que, bueno, ya lo habéis visto. No tengo más que daros las gracias y por ser parte de Savia, por ayudarnos, por ayudar a todo nuestro colectivo y ayudarnos a nosotras, porque nosotras también hemos aprendido un montón y la verdad que no esperaba menos, pero me habéis sorprendido aún más de lo que me esperaba. Así que nada, mil gracias de verdad y ha sido un placer como siempre
y repetiremos y gracias por estar en Savia y os animamos a todos a que sigáis profundizando en estos recursos que os ofrecemos a través de los colaboradores porque valen muchísimo. O sea, sin vosotros no podemos seguir adelante y ahí os hemos pasado el enlace a i4Business para que sigáis indagando y contactéis con ellos si lo necesitáis. Y bueno, que no hay nada más que decir. De verdad que ha sido estupenda la charla. Mil gracias. Muchas gracias.